CEDIAN 2015, el podcast. Noticias, actualidad, notas de interés. Sean todos ustedes bienvenidos. La economía en tiempos de pandemia. Decreto 558 de 2020 y otras cuestiones. Este artículo fue publicado en su momento, pero se publicita a través de este medio porque, dada la cultura de amnesia que tenemos la sociedad colombiana, pues adquiere vigencia y efectivamente se cree necesario recordar que el ministro Carrasquilla advirtió a los colombianos ante la indignación que causó la decisión de otorgar un abusivo espaldarazo a los fondos privados para que Colpensiones responda por las pensiones a cambio de recibir de los mismos 5 billones, con el argumento de que, comillas, simple y llanamente es una deuda, y que se hace con el fin de garantizar que se les cumpla a los 20.000 pensionados de retiro programado. Además, el decreto disminuye por 2 meses la cotización al régimen pensional de 16% al 3%, y les asegura que aunque el trabajador deje de ahorrar el 13% en su cuenta individual, de todas formas el 3% va para los fondos con destino a cubrir gastos de funcionamiento y otorgar un seguro provisional de invalidez y muerte, que no deja de ser eso, un seguro con riesgo, si se quiere, controlable, pues es bien difícil que el siniestro ocurra, es decir, que se afecten simultánea y masivamente los cotizantes. De ese 3%, el empleador da 2.5% y el empleado aporta el 0.5%, obteniendo una no despreciable cifra cercana a los 3 billones de pesos. De otro lado, Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, niega haber solicitado el apoyo del gobierno, argumentando que, comillas, habría sido preferible y suficiente recurrir al Fondo de Garantías de Pensión Mínima previsto en las normas vigentes, el cual cuenta con 24 billones de pesos. Eso se dijo en El Tiempo el 23 de abril de 2020. Así las cosas, ante la opinión pública, queda que ni el gobierno le solicitó la donación de 80.000 millones al Grupo Aval, dueño del mayor porcentaje de los fondos de pensiones obligatorias, como Horizonte y Porvenir, que también administra cesantías gracias a la Ley 100 del 93, ni las administradoras de fondos privados le pidieron al gobierno ayuda alguna. Pero ante estas actuaciones filantrópicas del sector privado, no hubo otra opción que corresponder, esperando recibir de los fondos entre 4.5 y 5 billones, dependiendo de los saldos de las cuentas de ahorro individual y sus rendimientos, juntos con el valor del bono pensional, a cambio de asumir Colpensiones la desproporcionada responsabilidad del pago de las mismas. Entre tanto, pequeñas industrias y sociedades comerciales imploran ayuda mientras agonizan y finalmente muchas desaparecen, obteniendo solo letra muerta plasmada en abundantes decretos y generosas promesas bancarias que desembocan en la pérdida de 40.000 empleos, con el impacto que esto tiene para las familias colombianas. Los fondos de pensiones y Avianca, entre otros actores económicamente importantes, cotizan y negocian en las bolsas, con el volátil mercado de capitales y valores, a través de expertos técnicos llamados traders, que analizan comportamientos de acciones midiendo expectativas en el tiempo, lo que les permite tomar decisiones buscando siempre las mayores ganancias, en ocasiones excediendo el riesgo, que en esta sobreviniente circunstancia llevó a que la bolsa de Nueva York colapsara, generando pérdidas con diversas implicaciones sin mayor posibilidad de recuperación inmediata, dada la parálisis en que entró la economía mundial. Los fondos de pensiones, ahora protegidos de manera privilegiada, al endosarle al Estado la responsabilidad de asumir el pago de las pensiones, más no la captación de las cotizaciones, reciben también ingresos por concepto de renta variable que se da con el comportamiento de los TES,
títulos de deuda pública que iban en coche, habida cuenta de las privilegiadas condiciones de la economía, impulsadas por las últimas reformas tributarias que le permitieron crecer de manera destacada en el contexto latinoamericano, con abundante publicidad y reconocimiento del Fondo Monetario Internacional para graduar a nuestros ministros de Hacienda y a las personas del segundo anillo del poder como los mejores, asegurando empleos de por vida en el selectivo engranaje de la burocracia de los organismos multilaterales. En efecto, el PIB creció alrededor del 3.3%, según DANE, gracias a que el sector financiero registró ganancias por 21.5 billones de pesos, según datos de Superfinanciera, en el ejercicio inmediatamente anterior, los mismos que legalmente siguen colocando tasas de interés del 38%, captando al 3.5% anual, y de tener claro que el negocio de los fondos es captar para trabajar el capital, pero no pensionar, por ello son sus dueños. ¿Cuánto dinero perdieron los fondos privados como Protección, Porvenir, Colfondos y Scandia, estos dos últimos del grupo Scotiabank, y que según la Superintendencia Financiera cuentan con 179.593 personas que pertenecen al régimen de ahorro individual? Nunca lo sabremos. Lo que sí conocemos a ciencia cierta es que mediante el decreto 558 de 2020, aprovechando la discusión nacional de que si primero está la vida o la economía, aunada al escándalo de la ñeñe política, se le dio vida a una de las más ilegítimas y perversas maneras de perpetuar la desigualdad social. En otros términos, con esa decisión del gobierno damos un paso más para imponer la pobreza en los campos y ciudades para que el Estado siga al servicio del gran capital, prestándose como intermediario para concentrar la riqueza antes que cumplir los fines y derechos esenciales para proteger a sus nacionales más llevados, redistribuyendo el ingreso. Esa medida, junto con el anunciado salvavidas para Avianca, que según su presidente, lo que la empresa busca es una inversión, no una donación, y no cierra la puerta a la participación accionaria del Estado en la aerolínea, según portafolio del 28 de abril de 2020, y el gobierno, antes que hacer uso de la política de cielos abiertos, permitiéndole a los colombianos beneficiarse de la libre competencia que pudieran jugar los distintos operadores de vuelo del mundo, con el falaz argumento de que es una aerolínea nacional que genera 16.000 empleos y paga impuestos dentro del país, responderá a la expectativa por parte de esta compañía de una inyección de 2.000 millones de dólares, más aún teniendo en cuenta que una alta ejecutiva es hermana del presidente Duque, y a pesar de que entre sus antecedentes registra la no viabilidad económicamente hablando, es decir, quiebra inminente, a causa del incremento del precio del petróleo, y que en su momento y la no operabilidad, según el mismo Robert Creit, otrora presidente de la Junta Directiva, junto con la exacerbación por el conflicto que llevó a la parálisis en medio del enfrentamiento con el sindicato por la sobreexigencia del recurso humano, y a sabiendas de que la composición accionaria en su mayoría pertenece a capital foráneo que tiene créditos difícilmente cobrables, entre otros con la United Airlines, sin siquiera evaluar por parte del gobierno prelaciones sociales y económicas, vuelve a lo mismo. En épocas de vacas gordas gana siempre el capital privado, pero en recesión responde el Estado, que finalmente somos todos nosotros. Y como no hay recursos, ya vendrá otra reforma tributaria anunciada por Minhacienda, pero por ahora desmentida por Duque, para ayudar a poderosos y empobrecer más aún a los sectores
menores que están en la competencia y en la legalidad. De otra parte, la pandemia ha permitido que la gente muestre lo mejor y lo peor de sí, como la continuidad de la política de anteriores gobiernos que otorgan privilegios consistentes en miles de millones de pesos para empezar o emprender o motivar a los que menos necesitan, que en épocas de coronavirus y presionadas por los organismos de control en visita a Finagro, las llevó a devolver 55.000 millones, entre ellas Italcol, empresa que produce comida para perros, según precisa el hallazgo de la Contraloría, de acuerdo con la difusión periodística y de gestión que hizo el organismo de control. El 94%, según el informe, es decir, casi todo, sencillamente, en términos monetarios, cerca de 213.000 millones se otorgaron a grandes empresas, el 4% a medianos y solo el 2% a campesinos. Así las cosas, 45 empresarios acumularon el 80% del total de esa línea de crédito, afianzando el criterio de que el Estado responde a intereses del gran capital antes que propender por brindar el auxilio necesario para muchas personas y empresas de diversos sectores de productos y servicios, manteniendo empleos e incurriendo en altos costos de mantenimiento en la ligera presunción de que en esta actividad siempre hay liquidez. Así las cosas, el gobierno improvisa e impone ayudas discriminatorias para la salud de las personas y de la economía, queriendo posicionar imagen de celeridad, oportunidad y suficiencia, demostrando más bien incompetencia en el manejo de la advenediza y difícil circunstancia que le llevó a creer incluso que una de las mejores inversiones era renovar el parque automotor de Presidencia con 23 camionetas último modelo que costaron 9.000 millones de pesos. Esa es la situación que pues empezando pandemia se presentó y a hoy pues ya se hace efectivo el crédito para Avianca y pues según información de diarios económicos especializados pues son 370 millones de dólares lo que efectivamente se le inyectó a Avianca según ellos para que responda en año y medio, pero de nuevo las otras aerolíneas pues quedaron sin un solo pesito y con el falaz argumento de que Avianca genera 16.000 empleos y antes que nada que están salvando la conectividad. Bueno, ese cuento solamente se lo creen ellos. Gracias por escucharnos. Ahora es tu turno de que tomes acción. No olvides suscribirte para recibir el mejor contenido y estar informado de las noticias de la DIAN y la actualidad del mundo. Te esperamos. CEDIAN 2015, el podcast.